Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista. Todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de darles una muy cordial bienvenida al programa de este lunes. Hoy es lunes 27 de julio del 2026 y con muchísimo gusto, como siempre, te saludo al iniciar el programa. Yo espero que nos acompañes en esta emisión en vivo, que nos des tu like, que compartas y que estés a gusto, que estés cómodo, cómoda, donde quiera que te encuentres, a la hora que escuches y veas este programa. Si es en vivo, bueno, pues una muy cordial bienvenida. Si no es en vivo, de todas maneras, un saludo muy, muy afectuoso. Bueno, pues hoy tenemos un tema, un gran tema que yo quiero compartir contigo y que nos ilustra de alguna manera la gran, pequeña, enorme diferencia que existe entre lo que llamamos ego. ¿Para qué es el ego? ¿Qué es el ego? ¿Para qué nos sirve el ego? Y lo que en el famoso y muy interesante libro de Un curso de milagros, que nos habla de la contraparte del ego, que sería nuestro espíritu, nuestra alma, lo que realmente somos en esencia, y que pues están como peleaditos, ¿no? El ego y el espíritu, y vamos a ver por qué, vamos a ver cómo, y ojalá que podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, porque pues realmente vale la pena que tengamos una idea más o menos clara de lo que es el ego. Fíjate que cuando usamos la palabra ego, casi siempre se usa como sinónimo de soberbia, de arrogancia, de petulancia, pero creo que reducir el ego a eso es perdernos de la función esencial del ego, que es mucho más importante que eso, que es mucho más completo que eso, porque el ego o el yo, que se traduce al español, pues es simplemente el vehículo de nuestra identidad. Es con qué nos identificamos, es mi yo, es lo que yo creo que soy, es lo que yo digo que soy y es lo que de alguna manera demuestro que soy, porque lo que soy está compuesto por mis creencias, mis percepciones, mis ideas, mis patrones, mis hábitos de conducta. Y entonces yo creo que estructura que se llama ego, que nos permite funcionar en el mundo social, nos permite poner límites de alguna manera y también nos permite autorreconocernos. Es la imagen de mí, la que yo tengo, con la que yo vivo, con la que en esencia estoy cotidianamente interactuando con los demás.
Bueno, pues ese es mi ego. El problema no es tener ego. El problema no es que digamos, bueno, pues yo no tengo ego o mi ego es muy reducido. No, sabes que el problema es cuando la herramienta, que es el ego, se adueña del conductor, que es uno. Es cuando el ego se apodera de nosotros y de alguna manera ya no nos permite ser nosotros, sino que, bueno, no es que sino más bien perdemos nuestra esencia porque, mira, eh, utilizamos el ego o la metáfora de central del ego, que es como la máscara que utilizamos para comunicarnos con los demás, o algunos expertos le llaman el traje de buzo. Imaginemos que esa es la metáfora para decir, ok, el ego, el ego natural, el que es propio de cada persona, es como un traje de buzo. Imagina que es como un traje de buzo, ¿no? Entonces te lo pones para explorar el mundo exterior, interactúas con los otros con ese traje de buzo, respondes con tu nombre y te proteges. Sin el traje, la presión externa podría ser abrumadora. Sin el traje de buzo que nos protege, o sea, no me puedo imaginar, porque pues no hay forma de imaginarlo, cómo seríamos nosotros si no contamos con el ego que me hace decir, no, pues es que yo soy importante, yo soy esto, yo soy lo otro. Ese es el ego natural. Ahora, el ego desmedido, el ego desalineado con nuestra manera real de ser, digámoslo de esa manera para entenderlo mejor, el problema surge cuando te olvidas de que traes el traje de buzo puesto y crees que tú eres el traje. ¿Sí me explico? O sea, ya se nos olvidó que el traje de buzo que utilizamos es para responder ante el exterior, ante los demás, ante los estímulos o a los ataques. Pues, ¿cómo respondemos desde el punto de vista de lo que nosotros creemos que somos y que sentimos que somos? El problema, te digo, es cuando la máscara toma el control y entonces tu ego se vuelve desmedido, se vuelve desalineado de alguna manera. Entonces, aquí podríamos decir que el ego en este sentido tiene dos caras, dos rostros, dos facetas, porque si creemos que el ego es solamente arrogancia, si llegáramos a creer, como mucha gente lo hace, que el ego es solamente pues la personalidad de uno inflada, entonces fíjate que el ego inflado, que es el clásico ego inflado, o sea, ¿cómo se ve el ego inflado? Bueno, el ego inflado o una persona con el ego inflado es una persona que dice, no, pues yo lo sé todo, nadie lo hace mejor que yo. Voy a hacer una carretera con mi nombre, y ya sabes a quién me refiero, y la necesidad constante de aplauso, la necesidad constante de reconocimiento, de llevar la razón, de imponerse, de decir, no, tú qué sabes, tú cállate, no me digas a mí lo que tengo que hacer. O sea, ese ego inflado es lamentablemente pues muy común. Mucha gente lo tiene, digamos que es hasta cierto punto la naturaleza del ego, hacernos creer que somos demasiado importantes y que el mundo gira a nuestro alrededor, y entonces sentimos que no hay nadie más importante que nosotros. Ahora, la causa real de este ego inflamado es el miedo a la insignificancia. Tal vez traemos algún remoto trauma de la infancia o de la juventud que nos hizo creer en un momento dado, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos en qué momento, pero de repente el ego
necesita gritar para que no noten su inseguridad. Hay gente que dice que tiene el carácter muy fuerte. Bueno, pues fíjate que ese de carácter fuerte y que gritan y que se imponen y que son muy corajudos, que son muy enojones, que tienen un carácter fuerte, no es otra cosa más que el miedo a que descubran que de alguna forma no son tan fuertes o no son tan seguros de sí mismos como suelen decir que lo son. Ahora, vamos a ver, después de una pausa, la primera del programa, ¿qué es el ego inflado al revés? Que sería, en este caso, el ego del victimista o de la persona que se victimiza. ¿Se puede uno victimizar mediante el ego? Bueno, pues no te vayas, quédate con nosotros. Vamos a ir aquí a una brevísima pausa, la primera del programa, te repito, y luego regreso para continuar con el tema de qué tamaño es tu ego. Uy. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. ¿Cómo está ese asunto del ego, del victimismo, de la gente que se victimiza? ¿Es correcto pensar algo así? Bueno, pues fíjate que no es tan difícil entender, por ejemplo, que el ego de alguna manera se ve a sí mismo como, pues todo me sale mal, ay no, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, el mundo está siempre en mi contra, no comprenden lo que yo quiero, no sienten que yo los necesito, o sea, el ego del victimismo. Ahora, ¿por qué sigue siendo ego? Si, por ejemplo, el ego inflado es cuando nos sentimos así como la mamá de los pollitos, pero el ego, el otro ego, el que es inflado al revés, digamos así, sigue poniendo al yo en el centro del universo. Yo sufro, yo no quiero, yo tengo miedo, yo esto, yo lo otro. Entonces, la victimización de uno exige la misma atención, el mismo protagonismo. O sea, generalmente el ego busca que los demás se preocupen por uno, que los demás vean o sientan o entiendan, o como un espejismo llegan a creer que la otra persona realmente está sufriendo mucho y se victimizan de alguna manera porque siguen siendo protagonistas de la soberbia, del poco entendimiento que las personas con el ego inflamado al revés, o sea, sentirse víctimas, simplemente porque uno de sus puntos más importantes sería la compasión. O sea, el que los demás sientan, no solamente podríamos pensar de la autocompasión, ¿sabes? Sino el ego victimizador busca la compasión de los demás como no sé, como una necesidad, ¿sabes? O sea, imagínate que
tu ego, tu inconsciente o tu mente están pensando, necesito que me reconozcan, necesito que me apapachen, necesito que me necesiten, ¿no? Y entonces creo que cuando tenemos que medir nuestro ego, porque la pregunta de hoy es, ¿de qué tamaño es tu ego? ¿Se puede medir el ego? Bueno, fíjate que podríamos tener algunos indicios de cómo está el ego. Por ejemplo, ¿qué tan rápido saltas cuando te contradicen? ¿Qué tan larga o corta es tu mecha? ¿Qué tan rápido te exaltas y te molestas y te irritas? Porque si, por ejemplo, si tener que defender tu opinión, querer tener siempre la razón, se siente como defender la vida misma y va la vida entre ello, entonces allí está hablando tu ego. Cuando necesitas tener razón, cuando sobre todas las cosas tienes que defender tu punto de vista, que no hay que dudar que puede ser un punto de vista razonable, inteligente, pero tal vez no sea el correcto o no encaje justo en la situación. Entonces, ahora pregúntate si tú eres una de esas personas que celebran el éxito de otras personas. Tú eres capaz de reconocer cuando a alguien le va bien o está triunfando o tiene éxito social o tiene éxito profesional, etcétera, etcétera. Ahora, esa es una muestra de que si te cuesta mucho reconocer el éxito ajeno, entonces ahí está el ego actuando. Si te cuesta mucho pedir perdón o reconocer tus errores o reconocer que no sabes algo o que no estás tan ilustrado o ilustrada en aquello que necesariamente tienes que hacerlo en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en cualquier lugar. Ahora, hazte una pregunta. ¿Necesitas que siempre reconozcan lo que haces por tu familia, el trabajo o los demás? ¿Eres de las personas que necesitan que siempre les estén diciendo, uy, si no fuera por ti, o gracias a ti? O me decía una vez un chico que trabajaba en un restaurante que se había llegado el momento en que a todo mundo le estaban dando un reconocimiento por el primer año de trabajo o simplemente por el trabajo bien hecho. Este muchacho, recuerdo que me dijo que tenía un año trabajando allí y estaba molestillo, estaba muy molestito porque no le dieron a él su reconocimiento. Y eso es precisamente el ego inflado que busca victimizarse porque, pues, como a mí no me dieron un reconocimiento. Y pues yo creo que busqué alguna respuesta que no me acuerdo qué le dije, pero iba más o menos en el sentido de que hay personas que se convierten en personas invisibles porque siempre están luchando contra todo, nadie los pela, no son personas cuya opinión sea muy importante, entonces pues no le dieron su reconocimiento al año de trabajar allí por alguna razón. Entonces, cuando buscamos entonces el ego saludable, ¿cómo es el ego saludable? Después de todo, hay que entender que como todos tenemos ego, simplemente es una función o una característica o digamos un elemento que nos ayuda a identificarnos con nosotros como persona. Entonces, por supuesto que hay ego saludable. La persona con un ego saludable tiene una muy buena autoestima, sabe poner límites, reconoce el éxito de los demás, no se molesta prácticamente por cualquier cosa, si no es que por nada. Y entonces el ego saludable nos da la fuerza para decir no,
nos convierte en personas que saben cuándo y cómo y a quién decir no, poner límites, cuando decimos no, cuando nos invitan a emprender un proyecto nuevo y no nos gusta. Y el ego positivo con autoestima, bueno, pues nos hace personas asertivas, que nos permite cuidar nuestra dignidad, nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestra persona, ¿no? Ahora, por el otro lado está el ego desequilibrado, el ego que mal funciona. ¿Cuál es el ego desequilibrado? ¿Cómo está? ¿Cómo lo identificamos? Bien, pues entonces nos escribe don Antonio González, dice: buenos días, señor Marín, excelente tema, felicidades por dedicación y sabiduría. Gracias, bonito día. Bueno, se ve bien, reconozco que las personas nos reconocen. Bueno, esto es muy lindo. A todos ustedes, muchas gracias, bienvenidos al programa. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. ¿Cuál es el ego así como que distorsionado? Ya vimos un ejemplo de lo que es el ego, digamos, normal, positivo, que nos permite alcanzar un buen nivel de autoestima, el nivel suficiente como para que podamos decir, bueno, puedo con mis cosas, puedo conmigo, puedo con lo que soy, y sobre todo que me parece muy importante y muy interesante cuando podemos con lo que los demás creen de nosotros. Si alguien cree que yo no soy una persona digna, que yo no soy una persona confiable, bueno, pues mi ego saludable me permite entender que, bueno, pues hay gente a la que no le caigo bien. Pero si una persona me halaga, me dice, me reconoce, me aplaude, como quiera que sea, pues también siento, gracias a mi ego saludable, que, bueno, pues es una opinión muy amable, muy linda, muy reconocedora, pero también me tengo que ubicar en mi sitio correcto, porque si permito que los halagos, los reconocimientos, los aplausos me inflamen o me inflen mi ego, pues al rato no me la voy a acabar o simplemente me voy a poner muy insoportable, ¿no? Entonces, en muchos trabajos, en muchas ocasiones, los artistas, los creativos, las personas emprendedoras, deben de tener un ego muy equilibrado porque de otra manera pudieran entrar en el terreno equivocado en donde, bueno, pues las cosas se ven de manera distinta, digámoslo de esa manera, y empieza uno a creer que pues es el ombligo del mundo, se siente así como que muy chicho, decimos, y vienen los problemas. Porque mira, cuando el ego desequilibrado nos invade, es el tipo de ego que nosotros tenemos, pues nos aísla,
no es muy típico que las personas adultas, por ejemplo, se crean mucho. O sea, no es muy bien visto en nuestro medio, en nuestra idiosincrasia nacional, que las personas hablen de sí mismas como, bueno, anoche estaba yo viendo la tele y antes de irme a la camita y pasé por un video que era parte del discurso que el presidente norteamericano dio en la cena con los corresponsales de prensa en la Casa Blanca. Y, ¿sabes? Le tuve que cambiar. Esa es una demostración de un ego totalmente desequilibrado, cuyo discurso nos hace reaccionar, nos hace rechazar lo que oímos, y que de alguna manera ese tipo de personas hablan desde la defensa constante, desde la creencia de que todo el mundo los quiere y los acepta. Yo pensé, tal vez este cuate está pensando que se está dirigiendo a sus votantes o a sus seguidores, pero cuando tú hablas ante un público que evidentemente, imagínate los periodistas, la opinión que tienen del poder de los gobernantes, bueno, pues no les vas a ir a decir cosas que normalmente no se dicen. Entonces, la gente con el ego desequilibrado pierde la empatía, pierde la conexión real con los demás, pierde la percepción correcta de lo que es las relaciones sociales, como lo decía Daniel Goleman, el perfecto e inteligente equilibrio en nuestras relaciones sociales, o sea, nuestras relaciones con el mundo. Ahora, yo creo que cuando aprendemos a observar el ego, fíjate que cuando queremos hacer eso, cuando queremos saber de qué tamaño es nuestro ego, pregunta muy inquietante para muchos de nosotros. Entonces debemos de tomarnos un segundo antes de reaccionar, antes de decir lo que se supone que tenemos que decir. Ahora, podemos decir algo así como, oye, esto que siento, esto que me incomoda, ¿es realmente una amenaza real? ¿O es mi orgullo? ¿Es una herida? ¿Es un trauma hablando? ¿No soy yo? ¿No quiero decir eso? O sea, vale la pena, como aquella campaña que una vez estuvo vigente en nuestro país, cuenta hasta 10. Bueno, ya lo mencioné hace unos días y es muy prudente que pensemos, oye, ¿realmente quiero decir esto? ¿O estoy hablando desde mi ego herido? ¿Estoy hablando desde mi ego inflamado? Ahora, yo creo que el antídoto contra el ego desmedido no es el autorrechazo, no es, yo digo, no voy a decir nada porque luego se enojan, porque luego van a pensar que tengo el ego inflamado. No, sino tenemos que aprender a desarrollar lo que se conoce como humildad activa. O sea, es como bajarle el volumen, bajarle 2 rayitas, como decimos coloquialmente. O sea, escuchar con atención genuina, con el respeto por la otra persona, escuchar con la gratitud, recordar que no lo hacemos todos solos. Y esto es importante cuando quieras saber qué tan inflado está tu ego o de qué tamaño es tu ego. Simplemente recuerda lo que eres, lo que haces, lo que tienes, no lo has logrado solo. Aunque a veces el ego nos dice, no, pues yo no necesito de nadie, yo solo he triunfado, yo solo he logrado. Pero pues no, porque si lo vemos con detenimiento, incluso las personas que con su trabajo, con su esfuerzo, con sus conocimientos, hacen que, por ejemplo, el gas esté en tu casa,
la luz cuando hay, esté en tu casa, el agua que llega a la llave de tu cocina, de tu baño, pues son personas que se encargan de llevarte el agua. Entonces no estamos solos, no hemos logrado todo solos, tenemos la ayuda de todo un conjunto de personas y de temas y de contactos y de cosas que nos ayudan. Y entonces creo que el otro día que estaba leyendo una vez más una parte, sobre todo en la parte donde hablan de la diferencia, de la desconexión que a veces tenemos la impresión entre el ego y el espíritu. Hay un libro, enorme libro, que pues yo tengo algunos años leyéndolo y me quedo en algún capítulo que me interesa para aprenderlo, para repasarlo, para comprenderlo, para incluso para aplicarlo en mi propia vida. El libro se llama Un curso de milagros, que es probablemente, de acuerdo a muchos expertos, uno de los textos que aborda esta separación con mayor claridad y con contundencia radical, como es el asunto de la separación. Porque mira, en el libro este de Un curso de milagros, el marco conceptual no ve algo simplemente como una característica psicológica o un exceso de orgullo. O sea, no es así el ego, sino como una forma de percibir la realidad que nace de una ilusión fundamental, que es la creencia de la separación. ¿Qué significa esto más o menos? Nuestro ego nos hace creer, nos hace sentir que estamos separados de nuestra esencia, de nuestro espíritu, que incluso a nuestra esencia misma, a nuestra intuición, realmente le hacemos muy poco caso. Y eso es precisamente de lo que te voy a hablar cuando pensamos, ¿cuál es el origen del pensamiento de la separación? ¿Por qué estamos obligados a escuchar más al ego que a nuestra propia esencia, nuestro propio espíritu? Ok, pues lo vamos a platicar, si me permites. Tenemos aquí, no hay más comentarios. Voy a una pausa rápidamente. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. El asunto de la separación del ego contra el espíritu, o sea, esa noción de el ego versus el espíritu, que te repito es parte de lo que aprendimos, o el ego, no sé si decir que fue diseñado precisamente para que luchemos de alguna manera en contra nuestra, porque pues es muy difícil, es muy complicado, creo, que entendamos cuándo actuamos desde el ego y cuándo actuamos desde el espíritu. Yo creo que vale la pena entender más o menos algunas de las características de ambas situaciones.
Por ejemplo, cuando pensamos en el ego, que surge en el momento exacto en que la mente creyó que podría estar separada de su origen, en este caso, según el libro de conversación, perdón, de un libro, un curso de milagros, y iba a confundirlo con el de Conversaciones con Dios, que por cierto habla un poco de esto, pero más completo todavía este libro de curso de milagros, porque dice que el ego surge en el momento mismo en que la mente creyó que podría estar separada de su origen, que es el origen Dios, la fuente de todo, o sea, la fuente divina de donde nosotros estamos realmente o deberíamos estar realmente conectados. Por ejemplo, el ego, en ese sentido, nace del miedo, nace de la culpa, nace de la creencia de que nos falta algo. Según nuestro ego, hay que luchar por más y entre más mejor, hay que tener más que los demás. O sea, el ego nace del miedo a no tener, del miedo a fallar, del miedo a que nos falte algo, cuando, bueno, su lema fundamental es busco, pero no halles. O sea, busca, pero no encuentres, ¿no? Es como un poquito como los yucatecos, te busco, pero no te busco. Así dicen. Y entonces el ego que nace del miedo vive alimentándose de la carencia, de la idea de que para que yo gane, otro tiene que perder. Esa es la esencia fundamental del ego visto desde esta perspectiva. Ahora, el Espíritu, o bien dicho, el Espíritu Santo, bueno, cuando yo he leído, porque lo repaso este libro de un curso de milagros, que hay un capítulo extensísimo sobre cómo entender la separación que hemos hecho. El ego nos ha obligado a separarnos de nuestra esencia, del Espíritu Santo, llamado correctamente así, porque es el Espíritu que está prácticamente en todos lados. Y no tiene una connotación religiosa, porque Espíritu Santo no es propiedad de la iglesia. El Espíritu Santo es uno que se envuelve, que le permite a tu espíritu guiar tus actos, porque el Espíritu Santo es, en este caso, la voz de la verdad en tu mente, que te está diciendo a través de la intuición, a través de la reflexión, a través de la meditación, que de alguna manera nunca hemos estado separados, que siempre tienes una inspiración, siempre tienes una respuesta. Cuando menos te imaginas, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¡Ay, pum! Se te ocurre algo de la nada. Y entonces eso indica que, de alguna manera, permitiste que tu ego se redujera a la mínima expresión y tu espíritu se amplió a la máxima expresión, o cuando menos una expresión en donde tú puedes sentir, escuchar, no con palabras, porque el Espíritu Santo no habla, simplemente nos permite tener sensaciones, tener intuición, tener una idea o una inspiración, y entonces la naturaleza del Espíritu, contraria a el ego, pues es la paz, la unidad, la abundancia. Su lema es la extensión del amor en todos los aspectos en lo que uno hace. O sea, alimentarme con amor, relacionarme con amor por mi persona, no solamente con amor a los demás, entender la vida y tener conciencia desde una perspectiva amorosa, cuidadosa, de autocuidado. Entonces eso es el Espíritu hablando por mí, hablando conmigo, en lugar de querer tenerlo todo, actuar desde el miedo, la carencia y la idea de que para que yo gane, los demás tienen que perder.
¿Cómo actúa la mente desde el ego versus desde el espíritu? O sea, ¿cómo entender cuándo actuamos desde el ego y cuándo actuamos desde el espíritu para que tengamos una idea y que conscientemente podamos realizar gradualmente un equilibrio entre ambos? No te vayas porque se vuelve interesante este asunto. Yo voy rápidamente a una pausa muy breve y luego, como está aquí la cosa, bueno, regreso en un momento con más radioterapia directo a la conciencia. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. ¿Cuándo actuamos desde el ego? ¿Cuándo actuamos desde el espíritu o de nuestra alma o de nuestra esencia? Hay muchas formas de entenderlo. Por fortuna hay muchas formas de convivir con ello, porque si yo estoy en paz conmigo mismo, si no tengo que demostrar nada a nadie porque mi autoestima sigue siendo de un nivel saludable, si prefiero vivir en paz que tener la razón, bueno, pues entonces hay, como te digo, diferentes niveles de actitud, de conciencia, de cómo me voy a poner contigo a las patadas si realmente no es mi intención tener siempre la razón, por ejemplo. Entonces, ¿cómo actúa la mente o cómo actúa uno desde el ego versus desde el espíritu? Ahora, fíjate bien, cuando actuamos desde el ego en la dimensión general, por ejemplo, la emoción base del ego es el miedo y la defensa constante. La emoción base del espíritu es el amor y la confianza. Luego, cuando actuamos desde el ego, ¿cómo percibimos a los demás? ¿Cómo se ven? ¿Qué idea tenemos de los demás? Dependiendo de la relación que tengamos con ellos, si son familia, si son conocidos, si son parientes, si son pareja. Pero desde el ego actuamos así como que la otra persona es un rival, como que siempre estamos en contra. Hay un medio para conseguir algo, o una amenaza, o una extorsión, o un chantaje, o simple y sencillamente querer tener la razón porque percibimos a la otra persona como un rival. Ahora, ¿cómo se ven los demás desde la perspectiva del Espíritu Santo, desde la perspectiva de lo que realmente somos en esencia? Bueno, pues vemos a la otra persona como un hermano. En ese sentido, habría que entender, por ejemplo, cuando sororizamos a una persona, a una mujer, porque la estamos tratando como una soror, como una hermana. Cuando tratamos a un hombre, lo tratamos como frater,
un frater quiere decir hermano, y fraternidad viene de la hermandad que tenemos para con los demás. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo nos permite percibir a los demás como una hermandad, como que todos somos iguales, un espejo o un aliado en el camino, alguien con quien cuento, con que no es una amenaza, no es un rival, no es un enemigo. Eso es la forma en que, por un lado, percibimos a los demás desde el ego, como rivales, como un medio para obtener algo, o simple y sencillamente lo vemos como un estorbo. No hay empatía. En cambio, cuando vemos a los demás desde nuestro espíritu, pues los vemos como una hermandad, como un hermano, como una hermana, y que son parte de nuestros aliados que necesitamos en el camino. Les llamamos alma gemela o como quieras llamarle. Ahora, ¿cómo ven el tiempo las personas que actúan desde el ego? Fíjate, esto es muy interesante porque incluso en la dimensión tiempo cambia dependiendo de desde dónde lo abordemos. Cuando nuestra autoestima está medio inflamada, la pseudo autoestima, bueno, pues aumenta el ego, no hay un equilibrio que nos permita tener conciencia. Por ejemplo, ¿qué hace el ego con el tiempo? Bueno, pues vive atado al pasado. El ego vive atado a la culpa, al resentimiento, al miedo, a la depresión, a la ansiedad. Y simplemente cuando el ego piensa en el futuro, piensa con ansiedad. Cuando el ego piensa en el pasado, lo hace con tristeza, con depresión. O sea, no, imagínate que independientemente de tu edad, imagínate que todos los años anteriores al día de hoy, lo que viviste no te sirvió de nada. Oh my God, ese es el ego hablando. Ahora, ¿cómo habla el espíritu con respecto al tiempo? Bueno, pues simplemente estamos siempre en el momento presente, estamos conscientes de todo, es el instante santo. El instante santo para el libro de conversación, es otra vez, para el libro de Un Curso de Milagros, nos ofrece muchos pasajes, muchos ejemplos de lo que es el instante santo, aquello a lo que se refería Eckhart Tolle en su libro de El Poder de la Hora, que no hay nada como estar así con disfrutando de la presencia, habitar plenamente en el momento presente, en el mindfulness, o sea, cuando estamos conscientes de todo lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo actúa el ego desde el mecanismo de la mente? Bueno, el ego necesita el juicio, necesita tener siempre una opinión, necesita etiquetar, necesita decir tú esto, tú el otro, necesita condenar o comparar o compararse para sentirse a salvo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo desde el mecanismo de defensa? Bueno, el perdón, deshacer el juicio, no hace tantos juicios, reconoce que el ataque del otro es solamente una petición de amor, de ayuda. O sea, cuando alguien te grita, te ofende o te humilla, no es porque lo esté haciendo contigo desde la perspectiva del Espíritu Santo, quiero decir, sino más bien la otra persona inconscientemente, aunque no se dirija a ti en ese sentido, te está pidiendo ayuda, te está pidiendo amor, te está pidiendo lo que más le falta, cariño, reconocimiento. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del ego? Tener siempre la razón, incluso a costa de la paz, incluso a costa de ser feliz, porque hay un dicho que dice, ¿qué quieres?
¿Tener razón o ser feliz? Bueno, pues el ego prefiere tener razón que ser feliz. Y entonces el espíritu, en contra del ego, prefiere conservar la paz interior, que es la máxima pretensión del Espíritu Santo interior, de nuestro espíritu, que es la paz interior. Por eso es que hay muchas frases muy reconocidas que dicen, por ejemplo, que la paz del Señor sea con vosotros. Ándale, eso quiere decir que te acompañe tu espíritu para que sientas paz interior, ni más ni menos. Bien, entonces, ¿cómo podemos saber si tu ego está inflado? ¿Siempre quieres tener razón o prefieres ser feliz? Bueno, pues lo vamos a ver en la parte final del programa de hoy. Solamente me permites ir a la última pausa y regreso con el colofón de la historia. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Bueno, pues finalmente, queridos amigos, ¿qué preferimos? ¿Tener razón o ser felices? ¿Conservar la paz o simple y sencillamente estar siempre en problemas, en discusiones, en relaciones fallidas, en asuntos de desamor, poco amor propio, poco amor por los demás, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, fíjate cómo, por ejemplo, cuando actuamos desde el ego, estamos dispuestos a discutir, a distanciarnos de los demás, sobre todo de los seres queridos. Los ofendemos, los insultamos a veces y preferimos, por ejemplo, salir a la calle, enfurecernos por el tráfico, porque oye, que mira, que hace mucho calor, que quítate. Y nos enganchamos a veces también en las redes sociales. Yo escuché hace unos días apenas a una jovencita que me platicó, a manera de anécdota chistosa según lo que me di cuenta, que ella se enredaba fácilmente con las discusiones de su grupo. Tiene un grupo en WhatsApp y ya sabes, entonces se enganchan rápidamente en las redes sociales solamente para defender su posición, solamente para defender su punto de vista. O sea, ¿cuál es el punto de vista? Tener la razón. Y es muy notorio. Quiero decir con esto que es muy fácil de ver, de percibir cómo esta chica y muchas personas siempre quieren tener la razón, aunque cuando yo tímidamente le pregunté en qué quería tener razón, ya me explicó y
la verdad es que por respeto yo fingí que pues no estaba muy de acuerdo con ella, con mucho tacto, con mucha diplomacia, pero tienes que decir, bueno, es un punto de vista que posiblemente lo escuchaste por allí, le decía yo. Ahora, por el otro lado, cuando actuamos desde el espíritu, la prioridad absoluta es la paz interior. ¿Para qué discuto? Te sales del grupo, simplemente no te involucras, y eso te permite soltar la necesidad de ganar la discusión, te permite soltar la necesidad muchas veces muy desgastante de tener siempre la razón. Ahora, ¿cómo podemos deshacer esto? Porque mira, este libro de Un Curso de Milagros enseña que no hay que luchar contra el ego ni atacarlo, porque luchar contra el ego es hacerlo real. O sea, el ego se nutre de la lucha, el ego se nutre de querer tener siempre la razón. Entonces, yo creo que primero tenemos que darnos cuenta de la emoción desagradable como la ira, los celos, el miedo, la necesidad de control, la necesidad de tener razón. Cuando estamos en ese mood, o estamos en ese modo, entonces estamos actuando desde el ego. Y no hay que controlarlo, simplemente es como decir, maldito ego, toma, paz. O sea, no hay que luchar contra él, simplemente identificar la voz que nos dice, simplemente no soy yo. Internamente llegamos a sentir que esto es la voz de mi ego, reaccionando desde la herida, desde el miedo. En realidad yo no soy corajudo, en realidad yo no soy miedoso, en realidad no soy una persona deprimida, simplemente he permitido que esas ideas, esas sensaciones, esos sentimientos me invadan y mi ego, posiblemente mi ego me está diciendo, ya ves, preocúpate, no te dejes, no les hagas caso a los demás, tú ten la razón, tú imponte, tú sabes más. Y ese es el ego. Ahora, creo que cuando entregamos esa percepción al espíritu y decir, oye espíritu, ese soy yo, estoy actuando desde mi ser. Y entonces yo creo que cuando decimos algo tan sabio como yo fulano de tal, o sea, di tu nombre, permito que mi espíritu me guíe en esta situación. Y verás que es muy fácil, es muy sencillo. Claro, hay que practicarlo porque de alguna manera conectar el concepto del ego con la perspectiva de este libro, Un Curso de Milagros, nos puede dar un respaldo filosófico, un respaldo psicológico y espiritual muy profundo, ayudándonos para que no solamente analicemos el comportamiento a partir de qué y cómo y desde qué nivel estamos actuando desde el espíritu o estamos actuando desde el ego. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo creo que vale la pena hacer aquí una revisión de la página de Facebook. Al ratito estaremos subiendo el programa completo en YouTube para que nos acompañes también allí. Nos digas dónde nos escuchas. Le quiero agradecer muchísimo a Tere Cuadras, mi querida prima, Sol Salazar, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, igualmente a Enrique Orozco Espinosa. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, llegó el momento de despedirme y nos vamos a ver aquí el próximo miércoles, Dios mediante, y mientras tanto, por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Vive en mí, la fuente divina fluye sin fin. Mis pensamientos crean realidad.
Soy canal abierto de prosperidad. Soy abundancia, soy creación. La riqueza vibra en mi corazón. La prosperidad vive en mí. Así es, hecho está. Cada palabra es un decreto de luz. Mi alma se alinea con Dios y su virtud. Mis pasos están guiados por la fe. Todo lo que toco florece, lo sé. Imán de riqueza, mente despierta.